Pues gloria a Dios y bienvenidos una vez más. Vamos a seguir con el tema que estamos estudiando, que era el reino de Dios. Llevamos ya varias semanas estudiando el reino de Dios y es tan profundo, tan profundo. Yo cada vez que lo leo, cada vez lo predico y lo predico de nuevo, aprendo cada vez más y más sobre quién es Dios, quién somos nosotros y lo que de verdad es el reino de Dios. Y una cosa que repito cada semana es que el reino de Dios es para ahora, no es para cuando te mueras. Es para ahora mismo, para que lo disfrutes ahora mismo y que Dios te usa a ti para traer el reino de los cielos a la tierra, para que la voluntad del Padre se haga sobre la tierra a través de tu vida. Amén. Pues el de hoy se llama Los últimos serán primeros. Los últimos serán primeros. Y como hemos estado viendo en la parábola de Mateo, capítulo 20, hemos estado viendo como ahí hay cosas que Dios nos habla, que Jesús nos habla sobre el reino de los cielos, danos un ejemplo, una parábola, y vemos como hay cosas que no nos cuadran, ¿verdad? Cosas que decimos, pues esto no me parece justo. Y aquí va otra. Aquí dice lo mismo, dice que los últimos serán primeros. A ti y a mí que nos ponemos en cola, ¿vale? No nos parece justo. Pero ten en cuenta una cosa, que Dios hace las cosas como Él quiere. Y Dios siempre las hace bien y las hace justas. Dios sabe por qué lo hace y cómo lo hace. Y Él sabe quién se merece lo que uno recibe. Tú y yo somos muy rápidos en juzgar, somos rápidos en quejarnos, rápidos en decir, bueno, esto no es justo, esto es correcto, esto no. Y a Dios le da igual lo que tú pienses, te digo sinceramente. Él va a hacer lo que Él quiera porque Él sabe que Él es perfecto, su ley es perfecta, sus mandamientos son perfectos y eternos. Tú y tus pensamientos un día dejarán de existir. Pero Dios es para siempre. Dios es para siempre. Su palabra es para siempre. Dice que tierra y cielos acabarán, pero su palabra nunca, nunca será borrada ni destruida. Y en Mateo capítulo 20 hemos estado viendo la parábola que hablaba sobre los labradores, ¿no?, de la viña. Y en esa historia vamos a resumir un poquito para que podamos tomar de nuevo el volante y seguir esta aventura. Y hablaba de cómo un labrador, un dueño de una viña, de una hacienda, sale temprano por la mañana, a las 6 de la mañana, sale y va buscando a personas para trabajar en su campo. Y le ofrece a cada uno un denario, que era el jornal, el día de un día. Dijimos que eso era más o menos, sería 50 euros, puede ser, por un día de trabajo. Y sale temprano por la mañana, después sale a las 9, después a las 12, después a las 3 y después a las 5, que era justo una hora antes de que acabara el día. Y a todos les dice, mira, venid a trabajar, que os daré lo que sea justo, ¿vale? Claro, cada uno sabía que cuando va a trabajar a cierta hora, que si no es por la mañana temprano, pues le darían lo correspondiente de lo que queda del día. Lo típico, lo normal. La única personas con las que él cerró un trato y dijo, os voy a dar 50 euros, eran los de la mañana. A los de más tarde solo les dice que os daré lo justo. Y vemos que después, al final del día, él trae a las personas y para pagarle el sueldo del día, y trae primero a los que entraron últimos a trabajar. No sé por qué hará esto, pero lo hace por una razón, y trae primero a los últimos que entraron a trabajar, que fueron los que entraron a las 5 de la tarde, ¿vale? Solo trabajaron una hora en comparación con los demás, y les da a ellos 50 euros. Qué bien, ¿no? Qué buen maestro, qué buen dueño, ¿verdad? Les da 50 euros a ellos, le da 50 euros a los que entraron a las
a las 12, a las 3, también a las 9 de la mañana. Y después entran en esa parábola los que, viendo que estaban 50 euros a los demás, los que entraron primero por la mañana. Y dice, bueno, pues nos dará más a nosotros, porque nosotros hemos trabajado desde la primera hora de la mañana, los que más hemos trabajado, y les da también a ellos 50 euros. Ahora esto, claro, ahí se enojan y dicen, pero esto no puede ser. ¿Cómo es que esto es así? Si yo he trabajado más que nadie, ¿por qué a mí me pagan igual que aquellos que han venido solo a trabajar 1 hora? Yo he trabajado 8, por lo menos, o 12, no sé cuánto han trabajado. Han trabajado muchas horas. Vamos a ver el versículo y vamos a ver lo que pone aquí directamente en la palabra de Dios. Pues vamos a Mateo capítulo 20, lo tenéis aquí en la pantalla. Si no lo podéis marcar en vuestra Biblia, la parábola es del versículo 1 al versículo 16. Y vemos aquí en el versículo 10, cuando ya están los obreros para cobrar su dinero, que vienen los que fueron contratados primero, ¿vale? Ya pagado los últimos, les ha dado 50 euros a ellos también, o un dinario, como hemos dicho más o menos. Y ahora le toca a los primeros, los que trabajaron el día entero. Y dice, y cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban ellos, ¿vale? Dice aquí, que recibirían más que los que trabajaron solo 1 hora. Pero ellos también recibieron 1 dinario cada uno. Entonces, claro, se quedaron sorprendidos. Y el versículo 11 dice, y al recibirlo murmuraban contra el dueño, contra el hacendado, diciendo, estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día. Ahora, tú y yo que somos súper santos, ¿verdad? Que nos creemos que nosotros somos el regalo de Dios para el mundo, pues no nos quejaríamos, ¿verdad? Si nos pasara a nosotros. Mentira. Tú y yo también nos quejaríamos de esta manera y diríamos que no es justo que yo, que me he partido la columna trabajando el día entero, me pagues igual que al holgazán y al vago y al perdedor que ha venido después, ¿vale? Solo para 1 hora. Y como le responde aquí el maestro, esto es como Dios te va a responder a ti cuando tú te quejes de esta manera también. Dice el versículo 13, pero respondiendo él dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un diario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Una vez más, la forma de la que Dios hace las cosas no nos entra en la cabeza. No nos entra en la cabeza porque, en primer lugar, les da lo mismo que a ti, ¿vale? Lo mismo que les da lo mismo a los que no han trabajado casi nada, le da lo mismo que a los que han trabajado el día entero. Y en nuestra lógica nos entra. Esto también se refiere, es un simbolismo, porque nos está hablando no de trabajo, está hablando del reino de los cielos. Entonces, aquí lo que quiere esto explicarnos, en primer lugar, es que Dios va a dar la salvación, que es ese dinario. Va a dar la salvación al que entró temprano en su vida y también al que entró tarde en su vida. Digamos que la vida son 80 años, ¿vale? Él le va a dar la salvación, la misma salvación, exactamente igual, la misma salvación, porque es Dios quien nos da la salvación. Él va a dar la salvación al que entró a conocer a Cristo cuando tenía 10, 15 años o 20 años, y también se la va a dar al que entró 1 hora antes de su muerte, porque estaba ya en la cama, en el hospital, sabiendo que se va a morir, no podía hablar, no podía hacer nada, pero si él se arrepiente
y entra al reino de Dios y acepta a Cristo, él también recibe la salvación. Y tú dirás, pues no es justo, yo me he sacrificado, yo he sido buen chaval, yo me he casado, no he sido infiel, he tenido hijos, los he cuidado, yo me he dejado la piel por el Evangelio, y este último que se ha disfrutado toda la vida disfrutando, haciendo pecados y haciendo lo que da la gana, haciendo lo que yo quería hacer, claramente, ¿verdad? Disfrutando de la vida como yo quería disfrutar, pues a una hora o unos minutos antes de morir, pide perdón, se arrepiente, recibe a Cristo y va al cielo, igual que yo, y se pone a la mía. Pues no, dicen los hombres que no lo entienden. Pero ahí está la gracia de Dios, ahí está el amor de Dios. Porque claramente Dios aquí le responde y le dice, ¿no es mío dar lo que yo veo correcto? ¿O es que eres tú quien me va a decir ahora cómo dar la salvación? ¿O eres tú quien me va a decir qué puedo perdonar y qué no puedo perdonar? ¿Acaso yo soy tonto, dice Dios? ¿Acaso yo estoy ciego y no sé el corazón de la persona? Pues eso es lo que pasa, que muchas veces tú y yo estamos tan preocupados por lo que otros están haciendo, lo que otros han hecho, y lo que tú, pues siendo santo, no has hecho, y dices, Señor, pues no lo veo justo que esa persona también esté bendecida, que esa persona también prospere en la vida, cuando yo sé que no ha hecho tanto como yo para ti, tanto como yo para ti en la iglesia. Él no da el diezmo como yo lo doy, pues porque él es bendecido también. Él no debería ser tan bendecido como yo. Y eso se llama envidia. No son celos, es envidia. Es como que yo no quiero que esa persona prospere. Y eso es un pecado muy grande, muy grande, muy grande. Hay que tener mucho cuidado. Y claro, vemos aquí en el versículo 10, vimos que como ellos vieron que le pagan igual que le iban a pagar a él, a esas personas que fueron primero a trabajar, pues decían, pues yo recibiré más. Pues no, tú también recibes lo que así a ti se te acordó. No es que estas personas no recibieron lo que Dios les prometió. Si tú te entregas a Dios cuando tenías 10 años, o 12, o 15, ¿vale? Dios no te va a quitar la salvación. No te la va a quitar, ¿vale? Y el que se muere a los 80 también se lo va a dar. Él no te va a quitar lo que a ti te ha prometido. Eso es lo que vimos semana pasada. Que Dios te va a dar lo prometido. Tú tienes que enfocarte en tu salvación, en lo que tú tienes que hacer a diario. Olvídate de los demás, que Dios ya sabe cómo tratar con ellos. Y claro, uno siempre se compara con los demás. Ten en cuenta que todo lo que tú tienes, todo lo que Dios te ha dado es por su gracia. No es porque eres más guapo, más inteligente, o porque eres mejor persona, más bueno. Todo lo que tú eres, todo lo que tú puedes hacer, todo lo que entiendes de parte de Dios. Cuando tú lees la Biblia, lo que entiendes no es porque tú eres más listo, es porque Dios te lo ha revelado. Es porque Dios te ha dado la capacidad para entenderlo. Entonces nunca te creas superior a los demás. Nunca te creas superior a otro, porque todo lo que tienes, todo lo bueno viene de parte del Señor. Eso dice su palabra. Vamos a Filipenses, momento, al capítulo 2 de Filipenses, al versículo 13, para que entendamos un poquito más lo mucho que dependemos de nuestro Señor. Filipenses, es el Nuevo Testamento, está después de Efesios. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Lo tenéis aquí en la pantalla. Dice, vamos a ver el 12 primero, porque es una continuación de una frase. Dice, así que amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Esto es Pablo hablando. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Está diciendo claramente, sed obedientes y que te ocupes de tus propios problemas. Tú tienes tu salvación de la cual tú preocuparte, de la cual tú guardar, la cual tú tienes que hacer
andar en santidad. Ocúpate de tus problemas, ocúpate de lo que yo te he prometido que voy a hacer en tu vida, ocúpate de esa salvación que yo te he dado para ti, que la recibirás con tal de que andes fielmente conmigo. Entonces, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No te pongas ahí mirando lo que tiene el otro, lo que el otro se ha bendecido o no, cómo que este entra en la iglesia y es salvo también, cómo que hay gente que entra en la iglesia después de ti, muchos años después de ti, y de repente los ves en el púlpito predicando o los ves en el grupo de alabanza y tú ahí todavía sentado y esperando que te den la oportunidad de hacer cosas en la iglesia. Bueno, ese es el problema que tenemos, que nos comparamos con los demás. Pero Dios aquí nos dice claramente después en el versículo 13, ocúpate de tu salvación, ¿vale? De tus problemas, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué es beneplácito? Vamos a ver otra versión. Para su buena voluntad. ¿Vale? Entonces, tú te crees que eres buena persona, que tú das mucho al Señor, que tú oras mucho, todo eso, todo lo que tú puedes hacer bien en la vida es lo que Dios te ha permitido hacer. Y Dios te ha puesto esa fe, esas ganas para hacerlo. Y es todo para Él, para su voluntad. Entonces, tenemos que dejar de pensar, esto, ¿por qué Dios bendice a este más que a mí? Si yo soy mejor persona, si yo no hablo de esta manera, si yo doy todo lo que tengo, incluso más de lo que tengo. Pues Dios dice, no te preocupes, lo que se ha acordado contigo te daremos, pero una vez más, Dios hace las cosas a su manera y dice aquí en el último versículo, en Mateo 20, dice que los últimos serán primeros. Y eso no nos cuadra en la mente, porque no entendemos el amor de Dios, no entendemos la misericordia de Dios. Tú imagínate si fueses tú ese dueño de finca. ¿Tú harías esto con tus trabajadores? Te tomarían por tonto, ¿verdad? Te tomarían, dirían, este tal loco perdido. Pues mejor vamos a venir todo el día y vamos a venir por la última hora porque nos va a pagar igual. Bueno, tú te puedes creer que Dios es tonto, necio, que no lo ve todo. No te preocupes, Él lo ve todo. Él incluso sabe si estás mintiendo en tu caminar. Él incluso sabe si eres falso, si tienes una fe fingida o no. Él lo sabe todo porque Él discierne los pensamientos de tu corazón. Él no se fija en tus acciones. Él sabe lo que llevas dentro y Él lo ve claramente. Él incluso sabe lo que vas a pedirle antes de que lo pidas. Eso dice la palabra de Dios. Entonces es un Dios que tenemos que no vamos a entender por completo, pero que estamos seguros de que Él va a hacer siempre lo correcto. Lo correcto. Y veíamos como Dios le respondía diciendo, yo hago lo que yo quiero con lo que yo tengo. Yo hago lo que yo quiero con lo que yo quiero dar. Mira, si Dios quiere perdonar al que ha violado, si Él quiere perdonar al que ha matado, el que te ha hecho daño a ti, eso es la decisión de Dios. Tú no te preocupes por cuánta gente ha hecho mal en el mundo. Tú preocúpate por ti y lo que Dios te tiene que perdonar a ti. Mira, yo voy mucho a las calles a hablar con la gente y siempre empieza el mismo tema. Dice, ¿y qué pasa con estos que han violado a gente, o la gente de la iglesia, los sacerdotes, lo que hacen con los niños? ¿Y qué pasa con la gente mala del mundo y todo eso, y los asesinos y los ladrones y toda esta gente? ¿Cómo es qué pasa con ellos? ¿Qué va a hacer Dios con ellos? Y yo siempre les hago entender, mira, no te preocupes de ellos. Cada uno responderá por sus palabras, por sus acciones, individualmente en frente de Dios. Pero tú preocúpate de tu salvación, de lo que Dios ha acordado contigo, de lo que Dios ha dicho que va a hacer por ti, porque tú eres responsable de tus palabras. Muchos, por ejemplo, les pillo siempre con esto, les dice, bueno, cuando tú haces tus impuestos,
cuando tú le pagas sus impuestos al gobierno, a que siempre estás buscando cosas donde manipular documentos, donde incluso mientes en tu documentación, en tus impuestos para pagar menos, ¿verdad? Y dice, sí, lo hace todo el mundo. ¿Y por qué? Porque haces eso, si eso es robar. Y dice, sí, pero es que el gobierno también son ladrones. Son más ladrones que nosotros. Los bancos incluso son más ladrones que nosotros. ¿Vale? No te digo que no. Yo sé que hay mucha corrupción y se aprovechan mucho de la gente, pero ten en cuenta que el día que tú te encuentres con Dios, solo, esos bancos y ese gobierno que tanto acusas de ser ladrón y mentiroso, no va a estar ahí delante de ti, ni al lado tuya, para que tú te justifiques delante de Dios. Dios te va a preguntar, ¿tú por qué mentiste en tus impuestos? ¿Tú por qué engañaste y robaste del gobierno? ¿Por qué? Porque fulanito, porque el gobierno, porque la iglesia, porque... No. Yo me encargaré de ellos, dice el Señor. Yo me encargaré de ellos. Tú delante de mí vas a pagar por lo que tú has hecho mal. Por eso aquí le decía a los obreros, ¿a ti qué te importa lo que yo haga con lo que yo tengo? Yo doy lo que yo quiero. Si yo quiero perdonar al gobierno, yo lo perdono. Si se arrepienten. Si yo quiero darle más a este, yo le doy más. Si le quiero perdonar el pecado a este, se lo perdono. Tú no eres nadie para decirme qué hacer con lo que yo puedo dar. Amén. Aquí entendemos que el reino de Dios, una cosa te voy a decir, el reino de Dios, cuando tú y yo lleguemos, si es que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, te sorprenderá la cantidad de gente que hay. La gente que hay y el tipo de personas que te creías que nunca entrarían al cielo, que están ahí justo al lado tuya, en el culto de oración con los ángeles. Y lo que más te sorprenderá es ver quién falta. La gente que tú creías, estos predicadores o esta gente con tantas cosas buenas que hicieron para el mundo, te sorprenderá cuando no los veas, algunos de ellos, allí en el cielo. Y eso es donde tenemos que entender que el amor de Dios y la misericordia de Dios es para que Él la dé como Él quiera. Su gracia es para todos, pero Él da misericordia a los que son misericordiosos. Y ese regalo de la fe es un regalo que le pertenece a Él. Y Él se lo da a quien Él quiere. En tus ojos y en mis ojos no se lo merecen por lo que han hecho. Pero una vez más te digo, el reino de los cielos no va a ser como tú y yo creemos. Y Dios hace lo que quiere y los últimos serán primeros. Y los primeros serán últimos, dice. Es curioso, es una parábola un poco dura de digerir porque no nos entra en la cabeza. Y nosotros creemos que por ser tan santos y por aceptar a Cristo a cierta edad, con mucho tiempo, que nos merecemos más que aquellos que han estado toda su vida haciendo lo que da la gana y también reciben la salvación. Pues no, ellos también reciben la salvación, también se la merecen, por la única razón de que ellos han confiado en el mismo Dios que tú has confiado. Han puesto su fe en Cristo igual que tú lo has puesto y tienen el mismo Padre espiritual, el Padre celestial que tú y yo tenemos a través de Cristo. Por eso lo reciben y por eso los verás en el cielo. Espero que esto te haya ayudado un poquito más a entender sobre el reino de Dios. Seguimos cada semana profundizando más y más sobre el reino de los cielos y lo que eso significa para nosotros. La semana que viene hablaremos sobre cómo la religión no te salva. Y vamos a hablar de la parábola de las 10 vírgenes. Otra parábola que nos cambia totalmente el entender de lo que es el cielo, lo que es la tierra, quién va a entrar, quién no va a entrar. Es otra parábola que nos pone las cosas claras y nos hace entender que Dios es un Dios de santidad, que no se puede jugar con Él y que si tú estás ahora mismo tonteando con el mundo, la vas a pagar muy caro. Y te animo con eso también, te digo que si te has apartado del Señor, vuelve. Si necesitas pedirle perdón por haber juzgado a otro hermano en la iglesia
o a uno que se ha arrepentido y tú no lo ves correcto, pues pídele perdón al Señor y verás como ese amor que te falta por esa persona crecerá. Amén. Que Dios te bendiga y gracias por seguirnos.